Primero que todo, muy buenas tardes a todos. Muchas gracias por iniciar la capacitación el día de hoy, que es análisis de riesgos y puestos de trabajo. El día de hoy contamos con la presencia de la doctora Alejandra Guadalupe Martínez Ramos, quien es una especialista en la medicina del trabajo y gestión de riesgos laborales. Ella nos ayudará compartiendo herramientas prácticas para un análisis efectivo y la implementación de medidas de control. Ahora sí, doctora, te dejo los micrófonos para que podamos continuar con la capacitación del día de hoy. Y audiencia, ya saben, cualquier duda la dejan en el chat, yo les estaré ayudando a contestarlo. Mientras tanto, audiencia, no es necesario que me pongan sus datos en el chat, ya que estos se van a registrar una vez que ustedes llenen el formulario de las preguntas, ¿va? Para que el chat solamente lo dejemos ahorita para las preguntas. Ok, Ahora sí, doc, adelante. muchas gracias. Entonces, el día de hoy vamos a estar platicando sobre algunas metodologías de análisis de riesgos y puestos de trabajo, pero sobre todo quiero empezar comentando algo respecto a, pues, el papel que jugamos en la industria, ¿no? Entonces, ¿qué objetivos tenemos en la sesión del día de hoy? Conocer ciertos conceptos que la verdad es que es algo que ustedes, pues, están completamente inmersos, pero vamos a ponerlo en palabras, ¿vale? Hay que presentar propuestas de metodologías de análisis de riesgos, que si bien como que nuestros compañeros de seguridad están como muy empapados de eso, como que en la parte médica nos falta un poquito y más como dirigirlo hacia lo que nosotros hacemos. Identificar riesgos críticos por tarea. Vamos a ver tres ejemplos para darnos una idea de cómo ir bajando como estas actividades que podemos hacer. La jerarquía de controles. También vamos a platicar un poquito sobre, pues justo esta pirámide de control de riesgos que, insisto, tenemos como muy mecanizada en la parte de seguridad y vamos a dar pues unas propuestas chiquitas sobre cómo podemos hacer uso de la inteligencia artificial. ¿Ok? Entonces, pues justamente, ¿qué desafíos tienen como el personal implant? ¿No? Es un concepto ahí un poco nuevo, pero justamente antes, bueno, a mí me tocaba escuchar que era como justo que venimos de un tercero, ¿no? O que nos subcontratan. Es difícil como encontrar a un servicio médico que sea completamente parte de la estructura justamente de la planta o del servicio que se está prestando, ¿no? Entonces, pues justo lo que genera esto es que haya diferentes terceros que brindan estos servicios, ¿no? Y es ideal porque pues además están súper empapados justo en la formación médica como muy enfocada hacia la industria. Entonces, eso está increíble. El problema es, ¿qué pasa cuando nos asignan a una empresa, ¿no? Y entonces tenemos que hacer ciertas actividades que si bien están como homologadas en nuestra parte de que pertenecemos a una empresa, en este caso OH, ¿no? Que sería como justamente el tercero que va a darle servicio a otras empresas, pues llegamos y tenemos que enfrentarnos justo a esta disparidad un poco de, ok, esto es lo que yo sé que tengo que hacer, esto es en lo que soy experto, pero ahora cómo lo bajo a la empresa, ¿no? Entonces, implant decimos que es cualquier personal de salud que está dentro de las empresas, ¿no? Puede ser en este caso, pues ustedes médicos, enfermeros o incluso paramédicos, pero justo es un tercero que llega justo a la empresa, ¿no? Dentro de los retos que se presentan principalmente es, les decía, uno, adaptarse a la cultura organizacional. Si bien nosotros estamos capacitados para algo, pues llegar y pues conocer desde cero a qué se dedica la empresa, ¿no? ¿Cuál es el objetivo? ¿Qué producto, qué servicio es el que presta? Y también saber misión, visión, todo eso para irnos empapando como hacia dónde va dirigida la empresa, ¿no? Y también es ir conociendo ahí un poco, pues, cuál es justamente el clima organizacional y la cultura organizacional. También es importante que una vez que nos vamos empapando de eso, pues tenemos que conocer a la empresa, que viene justo parte en lo que tiene que ver con la norma 30, ¿no? Que es hacer mi diagnóstico situacional. O sea, debo yo conocer y dominar los riesgos de la empresa o del cliente en este caso. Y para eso, pues tengo que hacer un levantamiento primero, que la propuesta también siempre es hacer una identificación, pero también bibliográfica. Muchas veces pasa que pues nos asignan o nos colocan en cierta empresa y como que nos damos una idea, pero siempre la propuesta es para poder llegar al área productiva o de servicio más empapados y como que tener los ojos un poco más abiertos es hacer la búsqueda bibliográfica de qué tipo de empresa es, qué giro, más o menos qué materia prima usan, como qué residuos se pueden generar y sobre todo qué factores o agentes de riesgo pueden estar presentes, ¿no?
Todo eso me ayuda mucho como para llegar ya directo. Y la otra parte es justo no descuidar los riesgos propios de la práctica clínica, porque la verdad es que es bastante complejo, vamos a ver más adelante. Ustedes tienen que hacer muchas cosas, o sea, no solo son médicos y tienen que dar la prestación de ese servicio para mejorar alguna sintomatología, un cuadro clínico o incluso una respuesta en agudo a una emergencia, ¿no? Sino además todo lo demás que tiene que ver con seguridad y normatividad. Entonces, la verdad es que es un reto bastante fuerte el que ustedes pues tienen enfrente, ¿no? Son principalmente tres dimensiones que pues a las que se enfrenta justamente el personal implant, que es la doble identidad. ¿A qué se refiere esto? Es justo esta parte compleja de soy médico y en toda mi formación médica estoy acostumbrado a, pues, yo puedo hacer un diagnóstico de una persona y dar el tratamiento adecuado, ¿no? Y ya sé qué medicamento o sé incluso qué ejercicios dejar a lo mejor, no sé, de terapia física, como para ir recuperando, etcétera. Estamos como muy enfocados en eso, pero ahora, ¿qué pasa con todo lo demás que tengo que hacer? ¿No? Con toda la aplicación de toda la normatividad. Entonces, eso es algo complejo que muchas veces no estamos acostumbrados y que muchas veces incluso en consulta, pues, ¿qué hacemos? Si tenemos como una práctica privada como de medicina general o enfocada a lo mejor a algún estrato específico de edad, no lo sé. Damos la consulta, tenemos bien nuestro expediente clínico, guardamos, ¿no? Ya damos el tratamiento, guardamos y listo, ¿no? Aquí no es así, o sea, todo eso a partir de ahí hay que hacer ciertos análisis, hay que ir cumpliendo cierta normativa, hay que darle un seguimiento porque además es población cautiva a las que ustedes le tienen que estar dando justo, insisto, este seguimiento. La otra dimensión compleja es la soledad del rol clínico. Hay decisiones críticas que ustedes toman solos, ¿no? Ahí no hay a quien preguntarle, no es como cuando estábamos en el internado, que pues entre los que estábamos en la guardia, oye, ¿tú qué opinas? O incluso lo que sucede con los médicos tratantes ahorita en clínicas, ¿no? O en hospitales. Tienen un caso duda, un caso controversia y pueden ir y lo comentan, ¿no? Incluso en las clínicas a nivel institucional pues hay un jefe de departamento, ¿no? Y hay un director y entonces todo eso se puede ir escalando. ¿Y qué sucede cuando están en la industria? Pues si bien si tienen el soporte de su empresa a la que ustedes pertenecen, de momento, cuando es algo crítico y que hay que responder a lo mejor a una emergencia, etcétera, pues son decisiones que toman ustedes solos y eso también es complejo porque muchas veces lo que sucede es que además tienen que lograr expresar lo que ustedes saben médicamente y la importancia de lo que hacen como traducirlo perdón, operativa, ¿no? A la alta dirección, justo para que nos entiendan un poco este lenguaje, ¿no? Justamente ahí viene la otra dimensión, que es justo la brecha de adaptación de la medicina reactiva a la prevención industrial, y que es lo que decíamos. Ya di el tratamiento, ya di el manejo, ahora eso en qué se traduce, ¿no? Que justamente es implementar medidas de control y es parte de una identificación, de una evaluación y medidas de control. Y todo esto es un sistema de gestión que si nos vamos hacia la 45001, pues es un constante, ¿no? Todo el tiempo tenemos que estar alimentando ese sistema y somos parte crucial de ese sistema. Entonces, como que romper la brecha justo de soy médico tratante a soy un médico en una industria es complejo. Entonces, para eso, pues hay que ir sistematizando, ¿no? Entonces, justo decíamos, son dos mundos que, pues si bien en ambos somos médicos, pues sí es distinto. Entonces, ¿qué sucede en un entorno clínico tradicional, no? Regresemos a nuestra clínica, al hospital. Entonces, es una infraestructura, además, ¿no? Empezando desde ahí, que es otra cosa que me gustaría que nos quedáramos en esta conversación, desde la infraestructura. El consultorio que tenemos en la industria sí, generalmente está adaptado y tiene lo mínimo indispensable para brindar la primera atención, ¿no? Pero no es lo mismo que estar en un hospital. Entonces, esa infraestructura está completamente diseñada y adaptada para brindar esa atención médica, mientras que aquí estamos adaptando un lugar que no está justo apto para brindar esa atención, ¿no? Entonces, pues, insisto, se pone lo mínimo indispensable pero estamos ya en un entorno de riesgo, ¿no? Y eso
no hay que perderlo de vista en ningún momento. Lo que les mencionaba, que trabajamos en equipo en las clínicas, en los hospitales, pues hay muchos colegas, muchos especialistas, tienes alguna duda, pues le llamas, o sea, yo sé que ustedes tienen redes de apoyo, ¿no? Y que incluso sí hay especialistas de diferentes ramas, que si ustedes tienen a un paciente en particular, pues lo pueden subir, lo pueden escalar o pueden pedir una retroalimentación, ¿no? Pero no es lo mismo a que doy dos pasos y en el consultorio de al lado está mi compañero, ¿no? Entonces, la verdad es que sí puede sentirse como esta soledad y son equipos muy reducidos, o sea, hay ciertos incluso jornadas o turnos en donde pues no hay un médico, probablemente haya nada más alguien de su equipo, de ustedes, e incluso pues también es algo desgastante porque probablemente justo van a acudir a ustedes en horas o en situaciones pues un poco complejas, ¿no? Y ustedes son los que van a tomar al final la decisión, estén o no estén ahí en el sitio. La otra situación es que en un entorno clínico estamos como muy enfocados a dar un diagnóstico y tratamiento, lo que les platicaba viene, somos muy aptos para diagnosticar algo, le damos un tratamiento y listo. Ahí terminó nuestro actuar. Mientras que aquí no, ahí una vez que hago eso, tengo que hacer todo el análisis porque sé que ustedes lo hacen, de, ok, ya no es uno, no es dos, son tres que me están llegando por un dolor de hombro, ¿no? Y entonces tengo que echar ojo qué está pasando y generalmente son de la misma línea, tienen que hacer como todo el análisis y además de todo eso, de ver a sus pacientes, que en este caso son los colaboradores, pues tienen que verificar que en cuanto al cumplimiento legal estén al 100, porque si llega una supervisión de la Secretaría del Trabajo, entonces ahí tengo que tener el cumplimiento, ¿no? Más, además, sustentar la productividad, es decir, yo no puedo retirar a un trabajador o todas mis incapacidades internas tienen que estar como muy sustentadas y es complejo como hablar este idioma con la operatividad, ¿no? Y que me puedan entender por qué tengo que descansar justamente en mi mecanismo administrativo a un trabajador para no estarlo exponiendo porque ya presentó o está iniciando con una lesión, ¿no? Entonces, todo ese panorama lo tienen que tener ustedes. Y luego los riesgos biológicos, ¿no? Es bastante común, sabemos, pues si estoy en un hospital puedo tener una lesión por un punzocortante o me puedo contagiar porque sí, las gotitas de flush y entonces como que tenemos muy claro cuáles son estos agentes biológicos que puedo tener exposición, ¿no? Mientras que en el entorno implant, pues no solo son biológicos, que evidentemente existen porque ustedes atienden pacientes, sino además son químicos y mecánicos, porque si hay, insisto, una emergencia, ustedes tienen que ir a brindar esa atención y están expuestos entonces al entorno industrial más, pues las condiciones específicas de ese momento, ¿no? Entonces, si hubo un derrame, si hubo una explosión, entonces todo lo que ya cuando platicamos hace tiempo respecto a esa atención en emergencias, pues todo eso se tiene que valorar. Entonces, la verdad es que, insisto, es un trabajo bastante complejo. Y entonces, ¿qué es lo que puede hacer el personal médico ante esta situación para poder tener una mente más tranquila y asegurar justamente que la práctica es segura tanto para este personaje como para el resto de trabajadores? Pues les decía, más que nada hay que ser como más metodológicos, ¿no? Entonces, la propuesta es justamente de una respuesta o una conducta que sea solo por suposición, ir haciendo una estándar, ¿sí? Entonces hay que basar mis decisiones en una metodología, tanto con el marco legal como en el marco técnico-científico. ¿Y esto para qué me ayuda? En el lenguaje técnico industrial, pues es un poco más fácil que la parte directiva me entienda, ¿no? Hay que cumplir con todas las normas que se me solicitan y entonces todo esto es justamente pues haciendo como un checklist de todas las regulaciones que tengo ante la Secretaría del Trabajo, si tengo alguna otra de la Secretaría de Salud, y esto pues ayuda ligeramente a disminuir la sensación de soledad, ¿no? No es algo que ustedes están decidiendo solos, sino es algo que ya está normado y están justo cumpliendo con esa normatividad. Entonces, les da un poco más de respaldo en las decisiones que tomen. Hablar el mismo idioma, justamente les decía, parte de lo que vamos a platicar ahorita son diferentes herramientas que utiliza la ingeniería industrial, sobre todo enfocada a seguridad,
y que eso les permite a ellos priorizar ciertas condiciones para irlas controlando y mejorando, ¿no? Entonces, si nosotros en la parte médica que nos toca también utilizamos las mismas herramientas, pues es más fácil que nos comuniquemos, ¿no? Y entonces traduzco el riesgo que yo estoy observando como médico en un lenguaje industrial. Y eso, insisto, me hace sentir parte ya de la empresa como tal, a donde estoy brindando el servicio, ¿no? Y ya me toman en cuenta como parte del equipo porque ya estamos hablando el mismo idioma. La otra parte es justamente mapear el riesgo híbrido, que es lo que hablábamos, ¿no? No solo son biológicos, que sería como lo más evidente, sino tengo que saber a qué me puedo exponer cuando hago diferentes actividades, no solo la respuesta a emergencias. Y para eso me regreso a la norma 30, en donde yo tengo que conocer cuáles son las actividades y tengo grupos homogéneos de exposición, los POEs, ¿no? En este caso, cómo son las tareas que realizan, qué factores o agentes tienen de exposición, porque al final si yo me involucro en esas áreas para alguna actividad que ustedes van a realizar, pues también estoy expuesto, ¿no? No de manera a lo mejor constante, pero sí hay una exposición. Entonces, también es importante conocer la empresa a donde yo llego a trabajar, ¿no? Entonces, decíamos una vez más, la metodología justamente es el antídoto. Y entonces, ¿qué es lo que estamos proponiendo? Podemos utilizar la matriz IPERC, que me imagino por ahí ya la han visto cuando hacen sus reuniones del Servicio de Seguridad y de Salud, pues es una matriz que se utiliza bastante. Y justamente les decía, esta IPERC nos permite tomar decisiones justo respaldada en datos, ¿no? Como es una matriz y hace algo que se podría considerar subjetivo, algo más objetivo, porque justo me semaforiza y me hace bajar lo que yo pienso a algo más gráfico. Entonces, justo puedo comunicarme mejor, mis decisiones van a estar respaldadas por datos, no solo suposiciones, ¿no? De que, insisto, yo sé que ustedes saben que hay ciertos factores o agentes de riesgo, pero cómo lo pueden comunicar justamente es a través de estas matrices. Vamos a hablar también, les voy a presentar rápidamente la metodología AMFE, pero enfocada a procesos médicos. Esta metodología se utiliza más sobre todo como en procesos de la industria alimenticia o industria que tiene que ver con químicos, y lo que hace es justamente traducir este lenguaje médico al impacto operativo e industrial. Es un poco diferente al IPERC. Ahorita vamos a ver, me refiero un poco diferente a que el IPERC es muy clara, ¿no? Y te trae tablas y te dice datos y números. Y el ANFE, si bien sí intenta traducirlo a números, no es tan cuadrada, solo es como para darle una prioridad a las cosas. Y pues proponerles diferentes análisis de puestos de trabajo en donde se tomen en cuenta los riesgos tanto biológicos como industriales, ¿no? Que en este caso serían los clínicos, que son evidentes a todo el personal de salud, y los industriales. Entonces, todo esto nos permite que podamos tener un mayor control del servicio médico y dejamos de ser reactivos y empezamos a ser preventivos. Es un paso un poco bastante complejo porque entiendo que también la carga de trabajo es demasiada y muchas veces, si no hay como la estructura también de tener ciertos horarios, a lo mejor para una consulta de seguimiento y ustedes tienen todo el tiempo la fila porque hay, no sé, algún trabajador que tiene una sintomatología y ustedes están todo el tiempo atendiendo pacientes, esta parte metodológica y la parte de normatividad se queda un poco de lado, ¿no? Y les come el tiempo. Entonces, muchas veces cuando vamos entrando sobre todo a una industria y la vamos conociendo, pareciera que vamos apagando incendios, ¿no? Como el apagafuegos, pero una vez que nos vamos acoplando, ya empezamos a tener control del servicio y pues a proponer cosas más preventivas que al final es para lo que estamos contratados, ¿no? No es el dar la atención médica, que si bien es muy importante y es muy valioso, justamente es tener el alcance a todo el universo de los trabajadores, ¿no? Y no uno en particular, sino mejorar las condiciones de trabajo de todos ellos. Entonces, ¿cuáles son las dos metodologías de las que vamos a hablar rápidamente? Justamente les decía, es la metodología IPERC, pero enfocada más hacia la parte clínica en cuanto a la seguridad del entorno, pero del entorno del servicio médico, porque esta
o sea, está realizada o hecha para la parte de seguridad de toda la industria. Pero ahora vamos a bajarlo. ¿Por qué? Porque desgraciadamente muchas veces pensamos que el consultorio médico es la parte más segura de toda la planta, ¿no? Que ahí no tengo exposición a nada y que ahí no hay factores o agentes, que yo estoy muy seguro adentro de mi consultorio y no es verdad. O sea, sabemos de antemano que cualquier trabajo va a representar alguna exposición a algún agente o algún factor. Y entonces somos, si nos piden la norma 30 de afuera, está increíble, ¿no? Me la sé toda y aquí está la carpeta. Pero si me piden la norma 30 de mi consultorio o de mi personal de salud, esa no está tan extensa porque, insisto, muchas veces pensamos o consideramos que no estamos expuestos. Y la otra decíamos que es el AMFE, que pues lo que nos ayuda es a ir enfocando un poco más al proceso, porque justo eso es lo que hace AMFE. Toma un proceso en particular y lo va deshaciendo en ciertas posibilidades para irle poniendo justo un número, ¿no? Que me permita poderlo semaforizar, por decirlo de alguna manera, o ubicar justamente entre más grave y menos grave, ¿no? O más urgente, por así decirlo. Entonces, hablando del IPERC, justamente, ¿qué quiere decir IPERC? Es la identificación de peligros y evaluación de riesgos y controles, ¿no? Es parte de este sistema de gestión del que estábamos platicando, que es un constante o es un continuo, ¿no? ¿Qué nos pide IPERC? Que primero identifiquemos el peligro y regresémonos a las definiciones de peligro. Son las características intrínsecas de una fuente, una actividad, una situación que tiene el potencial de hacer daño, ¿no? Entonces, regresemos a la parte simple como de, pues el tiburón es peligroso, sí, pero yo puedo controlar el riesgo dependiendo de si me meto o no a nadar con tiburones, ¿no? O si tengo una herida sangrante, o si el contacto con ellos es a través de una burbuja o una cabina en donde yo me sumerjo en el mar o estoy nadando libremente con ellos. Entonces, todo eso me permite controlar el riesgo, pero el peligro es el mismo. O sea, el tiburón ahí está y el tiburón es peligroso, ¿no? Decíamos, el riesgo es la probabilidad de que algo ocurra, pero eso sí lo puedo controlar. Idealmente, ¿qué me dicen todas las metodologías? Que tengo que primero buscar eliminar el peligro, ¿no? Y si no puedo eliminarlo dentro del proceso porque es algo crucial para que se lleve a cabo el producto o el servicio, pues entonces es cuando uso justamente mi pirámide de control de riesgos y voy de lo más alto, que es la eliminación, hacia abajo, hacia lo más bajo, lo último que debería ser, que es el equipo de protección personal, ¿no? Entonces, una vez que tengo bien identificado el peligro y el riesgo, entonces voy a proponer un control que justamente es la medida que voy a implementar para mitigar o controlar justo este riesgo. Entonces, un ejemplo de matriz IPERC, pero bajada a la parte clínica o a lo que ustedes hacen, ¿no? Ponemos 3 actividades o tareas. Atención de urgencia en la línea de producción, ¿no? Alguien se cortó o se machucó y hay una herida. Entonces, ¿qué peligro tengo identificado? No para el resto, no nos vamos a enfocar ahorita de por qué ocurrió el accidente, no, es yo, la parte médica, quien va a prestar el primer servicio. ¿Qué peligro tengo identificado? Pues son fluidos biológicos, en este caso sangre. ¿Qué riesgo está asociado? Pues puedo contagiarme y hay diferentes virus, ¿no? Entonces, puede ser hepatitis C, hepatitis B, VIH, entonces tengo que tener todo eso presente. ¿Qué nivel de riesgo tengo? Dependiendo de el tipo de atención que brinde o los tipos de controles que tenga, pues es un nivel de riesgo alto. ¿Y qué medidas de control puedo tener justo? Pues tener un kit obligatorio de respuesta rápida, ¿no? Un equipo de protección personal completo, que pueda tener yo un contenedor de punzocortantes que sea portátil dentro del botiquín que yo voy a llevar para responder de manera inmediata, porque no es factible quizás en ese momento trasladarlo a mi servicio médico. Entonces, la primera atención que voy a brindar en lo que se hace todo lo de la estabilización y trasladarlo y después a lo mejor a un servicio privado o a la seguridad social, pues ahí yo ya estuve en contacto, ¿no? Con un agente biológico y eso no hay que perderlo de vista. Otro ejemplo que es muy distinto, el llenado de historiales clínicos en un equipo de cómputo,
¿no? Ahí no tengo contacto constante, por así decirlo, o nuestro foco no está al paciente, sino, ¿qué estoy haciendo yo? Ah, pues estoy sentada todo el tiempo frente al computador. Y entonces el riesgo que voy a identificar, porque a ustedes se les pueden ocurrir muchos otros, ¿ok? Y este es un ejemplo. Esa misma actividad puede tener muchos peligros identificados. Entonces, en este caso es el diseño de la silla que no es ajustable y no es ergonómico. Entonces, ¿qué puedo presentar? Trastornos musculoesqueléticos o lumbalgias. El nivel de riesgo sería un riesgo medio y ¿qué sería lo que se propondría? Aquí sería un control de ingeniería, que sería la adquisición de una silla ergonómica con soporte lumbar, que obviamente sea una silla certificada, ¿no? Entonces, a lo mejor no puedo eliminar el llenado de historiales clínicos. No tengo otro mecanismo más que yo ir alimentando pues mis expedientes de manera manual con la consulta diaria que tuve o lo que he notado justamente al hacer mi reporte mensual, ¿no? Para ver cuáles son los motivos de atención médica más constantes. Entonces, no lo puedo eliminar, no hay manera, pero entonces las condiciones o lo que viene acompañando esa actividad, eso es lo que sí puedo mejorar, ¿no? Aquí hablamos de la silla, pero se nos pueden ocurrir otros ejemplos, como a lo mejor el mouse, el teclado, ¿no? Porque ya no sería la lumbalgia, sino a lo mejor que empezara a desarrollar algo relacionado a movimientos repetitivos y que pueda tener a lo mejor una atenosinovitis de Kerbein o un túnel del carpo, ¿no? Que tampoco es ajeno y que sí sucede dependiendo la carga de trabajo que tengan y lo mucho que estén frente a un sistema de cómputo. Otro ejemplo sería la recepción de pacientes, pero no en un momento agudo de una emergencia, sino un paciente que tiene síntomas respiratorios. Tengo algo identificado, sí, puedo tener contacto con gotitas de flush o aerosoles que también son biológicos, puedo contagiarme de algún virus que ya sabemos están reconocidos como enfermedades de trabajo, el COVID, la influenza, y entonces si hay un contacto directo y yo tengo evidencia de que atendí a un trabajador que justo fue diagnosticado con esta enfermedad y posterior, o sea, si hago el análisis posterior justo al periodo de incubación, presento síntomas en relación a esa enfermedad, pues se puede hacer la correlación, ¿no? Causa, efecto, trabajo, daño, que sería una enfermedad profesional, y qué nivel de riesgo tengo, alto. Entonces, sería importante, hay muchos controles, ¿no? Decíamos que el equipo de protección personal sería el último, pero un control administrativo que se puede proponer es que haya un triage previo a que entre a la consulta, que haya diferentes extractores de aire en el consultorio para disminuir la exposición. Entonces, digo, nos podemos ir, insisto, son ejemplos, pero eso sería importante hacerlo en sus servicios, ¿ok? No hablando de la parte productiva o de la operatividad de la industria, sino hacia el consultorio médico. Aquí solamente les pongo unas imágenes respecto a la IPERC. Insisto, no sé si las conocen, las han visto. Los ingenieros las manejan de arriba para abajo porque lo hacen todo el tiempo en cuanto a condiciones de seguridad. No estamos tan acostumbrados a hacerlo respecto a la parte médica, ¿no? Pero lo interesante de la IPERC es que es bastante gráfica o nos ayuda si somos muy visuales en esa parte porque tiene colores y hace, insisto, lo subjetivo más objetivo, ¿no? Entonces, ¿qué tan severo es el daño que puedo tener? ¿Qué tan probable es? Y de ahí la IPERC tiene otras subtablas que justamente me habla, por ejemplo, ya que hice el cruce de las columnas, entonces puedo saber qué tipo de riesgo es. Y entonces, ¿a qué me ayuda esa semaforización? A tomar decisiones y saber qué plazos tengo para tomar esas decisiones, ¿no? Entonces, si tengo, por ejemplo, un riesgo alto, sé que es un riesgo intolerable que requiere controles inmediatos y entonces, si no puedo controlarlo, debo de parar la actividad, ¿no? Operacional. Si es un riesgo medio, pues tengo que tomar medidas para ir eliminando o reduciendo ese riesgo y tengo que hacer una evaluación una vez que he tomado las medidas para ver si puedo ejecutar esa actividad de manera inmediata o no. Y pues el nivel de riesgo bajo, que es tolerable, pero eso no quiere decir que no deba de dar medidas de control, ¿no? Porque al final estoy identificando que sí hay ahí un riesgo, ¿no? Entonces me marca también los plazos de medida correctiva para poder dar una respuesta.
Decíamos, esto tiene que ver mucho con la pirámide de control de riesgos, que les decía, lo más importante primero es eliminar el peligro. Si no puedo eliminar el peligro, entonces voy a proponer que se sustituya esa fuente de peligro, ¿no? Por algo menos peligroso. Si no puedo hacer esto, entonces vienen los controles de ingeniería. Si los controles de ingeniería ya se hicieron y no fueron suficientes, vienen los controles administrativos y si no, por último, pues es el equipo de protección personal. Entonces, esto lo que señala es que si mi medida de control es adecuada según la jerarquía de controles, pues cuánto debe bajar la severidad o cuántas columnas se deben de reducir de probabilidad, ¿no? Y eso me habla de, pues si es una medida de control útil o no, no la es. ¿No? Y cómo puedo también yo estimar justamente la frecuencia de exposición o tiene que ver con la probabilidad, pues depende del número de colaboradores, ¿no? Si nos vamos justo a la columna de en medio, habla que es más o menos lo mismo si uno o dos colaboradores están expuestos una o varias veces al día a esa fuente de peligro, es similar a que 6 o más colaboradores estén expuestos, pero ocasionalmente. ¿Por qué? Porque en el impacto a la operación, si bien tengo una exposición constante, pero de pocos colaboradores, pues igual mi operación no se va a ver tan afectada. Pero ¿qué sucede si yo tengo exposición ocasional una vez a la semana, pero es la mitad de mis operadores? Pues la operación se puede venir abajo, ¿no? Entonces, esto me ayuda un poco a darle como más objetividad, insisto, a lo que sabemos y vemos, porque es perfecto. Yo entiendo que ustedes bajan al área de producción y pueden ver simplemente como lo que se llama reconocimiento sensorial, lo que ustedes ven, oyen, todo eso, saben, y aquí hay un problema, ya sé. Eso lo que nos permite es traducirlo justamente a los ingenieros de seguridad, al área de producción, decirle, mira, justo te va a impactar aquí, es algo que no me puedo esperar, tengo que resolverlo ahorita porque si no te pone en riesgo justo la operatividad, ¿no? Entonces, si bien yo no te voy a generar producción, yo te voy a ayudar a que esa producción no pare. Entonces, así podemos sustentar también pues nuestro actuar. Dentro de la IPERC también nos propone dar un seguimiento. Les decía, todo esto es un constante, ¿no? Entonces, tengo que poner la descripción del peligro. ¿Cuál es la fuente? ¿Cuál es el riesgo? Ya que hice la evaluación, poner si me salió alto, medio o bajo y cuáles son las medidas de control que voy a proponer. Como les platicaba, una vez que propongo una medida de control y tengo que poner de qué jerarquía es, que ya lo vimos, tengo que hacer una evaluación nuevamente para ver si realmente fue útil esa medida de control, ¿no? Y pues obviamente decíamos que todo lo que no se mide o no se evalúa, pues no es algo mejorable, ¿no? Entonces, debe de haber una secuencia, decíamos. Así como me lo marca mi pirámide de control de riesgos, tengo que proponer eliminación. No se puede, tengo que colocar que no se puede porque es indispensable para el proceso, ¿no? Y una vez que he agotado como todos los niveles de la pirámide, entonces sí tengo que poner quién va a supervisar la ejecución de esa tarea o de ese control, a qué hora se revisó el IPERC, quién fue el supervisor de esa matriz, de esa actividad en específico, qué medida correctiva fue la que se propuso, qué recomendación y la firma, ¿no? Entonces es importante que si hay peligros que deben ser eliminados, esto es algo prioritario y no se pueden iniciar operaciones hasta que esto se haya eliminado o controlado. ¿Ok? Entonces, si bien, como pueden ver, pues es algo de seguimiento constante. Hasta ahí sería la propuesta del IPERC para que la puedan ir utilizando. Ahora vamos a bajar un ejemplo con AMFE, que también tiene por sus iniciales en inglés, también pueden encontrarla de manera distinta, pero al final en español significa análisis modal de fallos y efectos. Les decía que es más para la industria alimenticia o química. ¿Qué es lo que se hace? De todos los procesos voy a agarrar uno en particular y lo voy a deshacer paso a paso. Y voy a empezar a hacer supuestos de fallas. ¿Qué podría salir mal dentro de este proceso y qué efecto tendría esta falla y qué tan grave sería justo esta misma, ¿no? ¿Qué es lo que va a suceder aquí? Pues me va a ayudar a evitar demandas legales porque yo en mis supuestos voy a ir planteando justo pues la situación también más grave y al yo planteármela puedo generar mecanismos de control que me ayuden a mitigar justo el costo de multas. En este caso, si decíamos, si teníamos
por ahí la visita de la Secretaría del Trabajo, ¿no? Entonces, esto también es un sistema de gestión. ¿Qué es lo que hace? Primero, elijo el proceso que voy a analizar, ¿no? Y de eso, los pasos. Entonces, primero detecto cuál sería de esos pasos el modo de falla, ¿no? ¿Qué es lo que podría salir mal? ¿Qué tan severa sería esa falla? ¿Qué tan grave? Después, ¿qué tan probable sería que esa falla ocurriera? Y después, justamente, la detección de esa falla, ¿no? Entonces, de ahí me va a salir un número que les decía, no es que como el IPERC tenga una semaforización, pero pues me va a dar un número, ¿no? Entonces, tengo que detectar el modo de fallo, el efecto de fallo y qué causó ese fallo, ¿no? Y voy a multiplicar, voy a poner yo números. Generalmente te proponen que sea del 1 al 10 y entonces voy a colocar cuánto de severidad, cuánto de ocurrencia y cuánto de detección y eso lo voy a multiplicar. Al multiplicarlo, eso me va a dar un NPR, que es el número de prioridad de riesgo. Insisto, no es una semaforización, pero entonces al analizar yo cada proceso, pues, mira, este proceso me salió un NPR que tiene tanto, ¿no? Un 10, pero el siguiente proceso me salió un NPR de 6, entonces, ¿a cuál le voy a dar prioridad? Pues, obviamente, a la de 10, ¿verdad? Perdón, estaba leyendo el chat. Entonces, bueno, el ANFE a eso se refiere, ¿ok? Y es ir analizando cada proceso en particular. Insisto, no es tan como objetivo, me refiero a que no hay una gráfica a la que ustedes se puedan ir y a ver qué quiere decir el 10. No, lo único que nos ayuda es obviamente por lógica, pues el 10 es más prioritario que un 5, ¿no? Y a eso me va a ayudar a irle dando justo prioridad a mis procesos. Y en cuanto al análisis de puestos de trabajo, en eso tenemos que estar muy conscientes. Otra vez me regreso, es análisis nuestro. Lo pueden utilizar perfecto para analizar y hacer su diagnóstico situacional para el resto de puestos, sin duda. Pero estamos otra vez regresando a que estamos hablando del servicio médico y todos los que componen el servicio médico, ¿no? Entonces es importante recordar que nuestro puesto de trabajo es dinámico, no es que estemos todo el tiempo metidos en el consultorio, ¿no? Entonces todo eso lo tienen que tomar en cuenta. Por eso es que tenemos que conocer los riesgos de las áreas operativas de la misma forma que conocemos los del consultorio. Y ahí aquí dicen que es una espada de doble filo porque podemos nosotros soslayar o pensar, no, en el consultorio no pasa nada, estamos súper seguros, que no es cierto, ¿no? Y también podemos decir, pues es que como yo no estoy casi afuera, no importa lo que suceda en el área productiva. Y entonces cuando yo salgo a brindar una atención médica, ¡pum!, súper expuesto porque no llevé mi equipo de protección, solo llevo a lo mejor mi bata o mi filipina que uso ahí en el centro de trabajo y entonces voy a responder ante un químico y yo no estoy preparada. Entonces tengo que conocer a fondo los riesgos que están presentes en las áreas operativas. Entonces vamos a poner un par de ejemplos en cuanto a analizar las tareas, ¿ok? Porque, insisto, no es que podamos decir, vamos a analizar el puesto del médico, no, hay que deshacerlo en tareas. Entonces, por ejemplo, la primera tarea sería dar la primera respuesta en planta de producción, ¿no? Que decíamos, pues responde a una emergencia, a lo mejor a una explosión, a lo mejor a un derrame y hay un intoxicado, a lo mejor hay una lesión por aplastamiento, no lo sé. Entonces, ¿a qué me puedo enfrentar yo como quien voy a brindar esta respuesta? Hay tránsito de maquinaria pesada, hay niveles elevados de ruido, que también es real, superficies contaminadas de químicos y también la parte psicosocial de tener pues el control justamente de la presión. Yo tengo que estabilizar a ese paciente y estoy bajo presión porque, insisto, regresamos a la parte de que probablemente me encuentre sola o con un equipo bastante reducido, ¿no? Para poder responder a esa emergencia. Entonces tengo riesgos de aplastamiento, daño por ruido, también puedo yo intoxicarme por el químico que está derramado y además decíamos lo psicosocial, una alta carga mental con poco control porque en realidad no puedo modificar, tengo que responder en ese momento y no es como que, al rato, déjame, voy por las cosas. No, es que la respuesta es ahorita, porque la vida de alguien está en riesgo, ¿no? Entonces, eso también nos da muy poco margen de acción y pues con una carga mental muy elevada, ¿no? Entonces,
Puedo tener exposición a biológicos porque no estoy utilizando de manera adecuada el equipo de protección personal, decíamos un daño acústico por ruido, puedo intoxicarme también y ya no ser una persona, un paciente, un intoxicado, sino podemos ser dos o tres. Entonces, todo eso pues puede generar diferentes alteraciones en mi salud, ¿no? Otro ejemplo de actividades que ustedes realizan u otra tarea sería los exámenes médicos de ingreso y periódicos, ¿no? Y que también incluye la toma de muestras, que también ahí estaría implicado lo biológico, pero en un examen médico de ingreso, no sé, le citan, no, porque vamos a abrir una planta nueva y entonces ahí te van 200 y divídelos en una semana, ¿no? Entonces van a tener exposición a posturas forzadas, una sedestación prolongada, largas jornadas de trabajo frente a un equipo de cómputo, decíamos, entonces hay riesgos ergonómicos y las posturas forzadas, ¿no? Además de que en este caso no se colocó, pero insisto, pueden también pensar pues la alta carga mental, ¿no? Que si bien tengo un poco más de control, la exigencia pues también no me permite mucho porque tengo que cumplir con los 200 exámenes de ingreso en una semana y entonces voy contratiempo. ¿Qué consecuencias puedo tener? Puedo tener trastornos musculoesqueléticos, también por la premura de estar evaluando a muchas personas, puedo tener la tasa de accidentabilidad se me va para arriba, puedo tener accidentes por objetos punzocortantes y lo que decíamos también de los trastornos psicosociales, ¿no? ¿Qué otra tarea también realizan ustedes? Pues ya la parte justo de la gestión administrativa, ¿no? Ya no, dejémonos del lado de las consultas. Ustedes tienen que bajar justo ciertos indicadores, ausentismos que le van a comunicar a RH. Entonces, todas estas situaciones, también el manejo de expedientes clínicos, cumplir con la normatividad y la confidencialidad, si tienen ahí las altas de manera interna, y las confrontaciones que ustedes tienen que hacer del puesto de trabajo y del paciente, ¿no? Ya vino atención médica por el hombro y ahora qué voy a hacer si él está en el área de almacén y si tiene que estivar, entonces, ¿cómo voy a modificar eso o qué propuesta puedo darle a la parte de almacén? Entonces, también hay aquí riesgos psicosociales como la fatiga mental, puedo tener estrés, también el conflicto ético profesional, que también es muy real, en donde ustedes como médicos saben que esa persona a la larga sí puede tener una lesión más grave, pero es muy complejo que me lo entienda la parte operativa y pues a la larga llevarlo a un síndrome de desgaste para ustedes, ¿no? Entonces, ¿cómo puedo controlar todo eso? Decíamos a través justo de estas matrices que me permitan comunicarme de mejor manera con el área operativa y dentro de controles técnicos, por ejemplo, pues si vamos a hablar de lo biológico a lo que estamos expuestos el servicio médico, pues proponer dispositivos médicos con mecanismos de seguridad que sean agujas autorretráctiles, mis sistemas de extracción que tengan un recambio de filtros adecuado, que mi consultorio esté diseñado de manera ergonómica para poder contener justamente la parte de lo musculoesquelético. En cuanto al administrativo, es importante que tengan muy claros sus flujogramas, por ejemplo, mi personal, mi enfermera, mi paramédico tuvo contacto con un pulso cortante, ¿qué sigue de aquí? Epidemiológicamente, ¿qué me pide la normativa de salud a nivel nacional? Pues que tengo que hacer un seguimiento, ¿no? Al momento del contacto, a los 6 meses, al año, justamente mi perfil viral para ver que todo está bien. También hacer una programación automatizada de pausas activas para el personal de servicio médico y proponer también descansos visuales para evitar justamente esta fatiga por la iluminación de los equipos de cómputo. En cuanto ya al personal como tal, pues verificar que hay un esquema de vacunación completo, la vigilancia médica periódica. También es importante que todo el equipo de salud lleve un seguimiento en cuanto a la salud mental y pues las auditorías que se deban hacer de manera interna, ¿no? Entonces no hay que, insisto, dejarlo de lado. Entendemos que no se pueden eliminar, entendemos que es parte de su día a día, pero el punto es generar mecanismos ahí de control y una vez más insistir en dejemos de ser reactivos y empezamos a ser preventivos, pero con ustedes mismos, porque otra vez vamos hacia la parte del personal médico. Y ya para cerrar, pues la propuesta sería justo cómo podemos utilizar la inteligencia artificial, ¿no? Que sabemos que está todo el tiempo a la mano. Es complejo, sí, porque entiendo que
pues eso implica dinero, ¿no? Y como siempre, es difícil como que la alta dirección nos entienda que somos valiosos en cuanto a que podemos controlar justamente esos ausentismos, esas lesiones, esa rotación constante de personal, que al final sí se traduce en productividad, ¿no? Entonces, no es que vayas a ver el dinero directo de saliendo de mi consultorio, pero te prometo que lo que hago sí impacta justo en tu operatividad. Entonces, dentro del dictado se proponen, hay ciertas ya aplicaciones, que es el Scribe MD o el Sonix, por ejemplo, que son justo como escribantes médicos, ¿no? Antes decían que pues tú podías traer ahí a tu estudiante de pregrado, ¿no? Al lado y poder ir tomando nota de lo que tú le estabas interrogando al paciente. Ahora eso ya se puede hacer a través de la inteligencia artificial. Tú puedes tener tu consulta médica haciendo preguntas sin necesariamente seguir un paso o como claro. O sea, me refiero a no ir llenando, ¿cuál es tu nombre? ¿Cuál es tu edad? No, 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 sino tú vas conversando con el paciente y estas aplicaciones tienen la habilidad justo de ir extrayendo de tu conversación e ir colocando en el historial clínico toda la información en el lugar que corresponde, ¿no? También, obviamente, tenemos diferentes aplicaciones que nos pueden ayudar a esquematizar, si bien no me van a vaciar porque pues no me compraron la aplicación, la Sonix, pues entonces me ayudan a generar justo este interrogatorio ya metodológicamente en subjetivo, objetivo el análisis y qué plan tengo para dar justo a ese paciente en particular, que sería justamente el formato SOAP, ¿no? Entonces, esto hacen los scripts. ¿Y a qué me puede ayudar este tipo de aplicaciones? Pues a disminuir la fatiga mental y los movimientos repetitivos. Ya no voy a estar yo así, y también me permite tener una conexión más eficaz con mi paciente, ¿no? Porque ya voy a estar conversando con él, no voy a estar llenando un documento y nada más volteando a ver cuál es la respuesta y otra vez, ¿no? Justo voy a estar más enfocada a la atención. ¿Qué otra cosa me puede ayudar la inteligencia artificial? Justo el análisis de datos. Ustedes tienen, por ejemplo, pues sus bases de datos donde hay qué motivo de atención tuvo, ¿no? Y eso lo pueden checar diario y de qué ustedes anotan a lo mejor el número de trabajador, no todos los datos por cuestión de información sensible, pero ya saben en qué turno está, en qué área está, en qué línea está, ¿no? Y entonces todos esos datos, insisto, ustedes los analizan, pero la IA nos puede hacer esto mucho más fácil, ¿no? Entonces, puede analizarme los motivos de consultas diarias, cuáles son las áreas anatómicas con mayor lesión, la sintomatología que más se presenta, incluso por temporalidad, ¿no? Que tiene que ver con las tendencias epidemiológicas, que insisto, todo eso ya lo saben, pero plasmarlo y presentarlo es mucho mejor para podernos comunicar con el resto de departamentos. Entonces, mira, ahorita justo yo creo que sí sería adecuado aquí un programa de salud o mi campaña de salud anual porque viene la temporada de frío y mira, yo te presento la del año anterior. Tuve tantas consultas por síndrome gripal o de vías aéreas superiores y mira, el ausentismo se comportó así, entonces es importante que antes de que inicie, todo eso, insisto, que ya lo hacen, pero plasmarlo nos ayuda, ¿no? También la correlación área-tiempo, qué área de producción es la que se me está lesionando más, en qué turnos, por qué son nuevos, hay rotación en ese turno o qué es lo que está sucediendo, todo eso me puede ayudar a analizarlo, ¿no? Y la visión ergonómica, que es un poco más elevado y costoso, pero puede haber cámaras que hagan el análisis biomecánico de ciertos ángulos y posturas. Y entonces ya no solo es el supervisor que esté pasando y verificando que tengan un levantamiento adecuado de cargas, sino incluso la misma aplicación puede informarte cuando no, se está llevando a cabo alguna actividad que implica un riesgo ergonómico, ¿no? Y también pues te puede generar inventarios de riesgos ergonómicos en tus diferentes áreas de trabajo. Entonces, solo recordar que la inteligencia artificial es una herramienta soporte que podemos sacarle mucho jugo, pero siempre el criterio clínico va a recaer invariablemente en el personal de salud, que en este caso son ustedes, ¿no? Entonces, la IA no va a diagnosticar, pero la IA les puede hacer la vida un poco más fácil y pues hay que utilizarla para eso, justo para esta parte técnica como más compleja del análisis de datos, sobre todo para poderlo plasmar. Yo creo que ahí es donde está la parte en donde nos puede hacer más fácil la vida. Y pues nada más. Muchas gracias por su tiempo. No sé si tengan alguna duda o comentario.
Muy bien, equipo. Ahora es el momento perfecto para que puedan extender cualquier duda o comentario que tengan por el chat. Yo les estaré ayudando para decírselo a la doctora Alejandra y ella nos dé respuesta. Recuerden que es el momento perfecto para aprovechar todos sus conocimientos y así resolver cualquier duda. O en caso de que no tengan ninguna, también para agradecerle a ella por tener una capacitación donde todo fue perfectamente claro. Mientras que se animan a hacer eso, les voy dejando por el chat el enlace al cuestionario de la acreditación del día de hoy. Es muy importante que recuerden que para poder ser acreditada la capacitación, tenga una calificación igual o mayor a 80 y también, si lo responden en más de una ocasión, siempre utilicen el mismo correo y revisen muy bien el nombre que colocan, porque pues este va a ser el que se va a estar colocando en su reconocimiento. Damos nada más un par de minutitos para ver si alguien tiene mejor dicho una pregunta. Doctora, no sé si quieres dar algún mensaje de despedida o agradecimiento mientras tanto. Pues muchas gracias por su tiempo. Gracias por estar aquí. Insisto, todo de lo que platicamos, ustedes ya lo tienen súper sensibilizado. Sé que saben que esto pasa en sus centros de trabajo y que es complejo pasar de ser médico y la formación que nos dan, que muchas veces como médicos de pregrado no tenemos esta formación de la prevención en cuanto industrial, del área industrial, pero pues hay otros mecanismos que podemos utilizar, ¿no? Y por ahí hay un mensajito, Lauren, si quieres que lo conteste o me espero. Bueno, un segundito. Ah, muy bien. Sí, tenemos uno de Alan Vega que primero que todo te agradece por la presentación y después te pregunta si tienes algunos ejemplos de las herramientas de IA que nos pueden ayudar para cada ejemplo que se mencionó. En particular para los que te pueden ayudar a hacer el historial clínico, te decía que se escribe, mira, te lo voy a dejar aquí en el chat, escribe MD, es uno, y el otro se llama Sonix. Esos son los que nos pueden, como se contratan y pueden ayudarte a ir generando tu historial clínico mientras tú conversas. Los análisis de datos depende como de cuál compres en particular, hay otros diferentes y es sobre todo, o sea, no te podría decir yo uno en específico, la verdad, este, porque, por ejemplo, para nosotros, pues lo compran y no sé quién es el proveedor. Y no se basa en los historiales que nosotros vamos vaciando en la plataforma y en teoría cada uno de estos terceros es quien genera el programa como tal, Alan. Entonces, de ejemplo para el de análisis de datos, no lo tengo. Hay muchas empresas que también lo que hacen es generan como su Excel y lo introducen, por ejemplo, a, a estas de paga, por ejemplo, al chat GPT, pero de paga, y pueden también hacerte el análisis de tu base de datos, ¿no? Entonces depende de qué tan profundo o qué tanto presupuesto tenga la empresa, pero en ese no tengo como un ejemplo. Los que he visto y conozco son estos dos para poder hacer tu consulta como un poco más fluida. Vale, muchas gracias. Tenemos otro mensajito de Orlando Pérez que dice que en un inicio es difícil identificar los riesgos presentes en planta, tanto físicos, mecánicos, etcétera. Por eso es importante apoyarte con el área de HSNI o con las áreas operativas. Sí, Orlando, exacto. Y justamente, insisto, porque no estamos sensibilizados nosotros, ¿no? Pero en cuanto vamos esquematizando la metodología, por ejemplo, de la higiene industrial, que es identificación, evaluación y control, ok, ¿qué estoy viendo? ¿No? Insisto, nuestros sentidos nos lo dicen, sí, si hay ruido, sí huele raro, sí veo a lo mejor humo, neblinas, no los, o sea, todo eso, pero es ahora como lo bajo, ¿no? Y por supuesto, ellos nos pueden ayudar mucho a ir adquiriendo este lenguaje, ¿no? Para irnos comunicando, pues justo entre todos y que seamos un equipo y no médicos y todo lo demás, ¿no? Perfecto, muchas gracias. Muy bien, equipo, pues siendo las 5:05 de la tarde, aprovecho de una vez para agradecer a la doctora Alejandra Guadalupe Martínez Ramos, a nombre de Occupational Health, por compartirnos su experiencia y conocimiento en esta capacitación. Estoy seguro que nos va a ayudar a que podamos tener un poquito más de entendimiento en este tema y así mejorar nuestras operaciones. Doctora, de nuevo, muchas gracias por darte este espacio y audiencia, muchas gracias a ustedes por conectarse a la capacitación del día de hoy. Siendo las 5:06 de la tarde, la damos por terminada. Espero que tengan un excelente inicio de semana.